nos están acompañando. El Señor les pueda dar de su bendito amor, de su misericordia. Desde Villa Mercedes, mi hermana Nora y hermana en el Señor también nos saluda y nos dice buenas noches, hermanito querido, Dios los bendiga siempre, amén. Recibimos esas bendiciones que imparte mi hermana Nora desde allí, desde Villa Mercedes. Recuerden que estamos orando por esos sangrados que le salen de la nariz a la hermana Nora, que el Señor puede estar tomando dominio de ello. Mi hermana Ada también desde allí, desde Villa Mercedes, y hermana en el Señor de todos nosotros, también nos saluda y nos bendice. Buenas noches, bendiciones para todos los oyentes y pastores, amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparten mis hermanas y cada uno de los que comparten con nosotros en esta noche esto que estamos haciendo. Si quiere seguir la lectura y tiene su Biblia por allí a mano, vamos a estar yendo al Evangelio de Lucas en el capítulo 7 y vamos a darle lectura del verso 11 en adelante. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí, queridos hermanos. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Nelly, allí donde ella está en Washington trabajando. Nos bendice, bendiciones, pastor, para usted y para todos los oyentes. Amén. Recibimos en el nombre del Señor esas bendiciones. Hermano querido, geográficamente, Naín de Jerusalén dista aproximadamente unos 40 kilómetros. 40 kilómetros. Y fijémonos en el relato, dice, aconteció que después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Podemos decir, y bueno, no tenían nada que hacer y siguieron al Señor. Muchos, no todos, de sus discípulos. Recordemos que cuando hablamos de discípulos, no estamos hablando de los apóstoles. Los apóstoles primero fueron discípulos y después fueron apóstoles. Aquí la palabra dice que iban muchos, o sea, los 12 y varios más, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Hermanos queridos, esa gran multitud que caminaba más de 40 kilómetros atrás del Señor Jesús, ¿creen que no tenían nada que hacer? Si el Señor Jesús en este tiempo viniese y recorriese como lo hacía cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos irían en pos de Él? Porque no es que lo iban a llevar en un vehículo, en una camioneta. No, si antes había carros también, había cabalgaduras también, pero el Señor lo hacía a pie. Y la gente que le seguía a pie. 40 kilómetros, muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Y con qué desprecio hoy en día no queremos llegar hasta la iglesia porque queda lejos? Más lejos queda el cielo y sí queremos ir.
Pero la palabra del Señor nos enseña que la casa de nuestro Dios es el cielo. El Señor nos dé la fortaleza a cada uno de nosotros, la perseverancia, y podamos copiar e imitar. El Señor podría haber hecho que una carroza descendiera y los llevase. El Señor cabalga sobre las nubes, dice. Vemos que todas estas personas que sí se habían dispuesto a seguir al Señor, dejando sus quehaceres, creyeron más importante ir en pos del Señor Jesús que atender lo secular que ellos tenían. Le damos gracias al Señor por ello, hermano querido. Muchas gracias le damos al Señor, porque tenemos todos estos ejemplos en la palabra de nuestro amado y bendito Dios, la cual podemos imitar cada uno de nosotros para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Porque, hermano, caminar por los senderos en las montañas, esos 40 kilómetros que había para trasladarse desde la parte de Jerusalén, de Capernaum, donde el Señor había estado resucitando prácticamente a aquel joven enfermo del centurión. Ese estaba allí que ya partía, estaba a punto de morir, y el Señor, Dios bendiga a María del Holguín, el Señor la llene de su divina gracia, bendito sea Dios. Estaba a punto de partir y el Señor hizo una obra en el siervo del centurión y toda la gente habían visto este acontecimiento y cómo había sido sanado. Y ahora el Señor desde Capernaum se dirige allí precisamente a Naín. 40 kilómetros de sendero en la montaña, atravesar y llegar a esos lugares, pero lo notorio, dice, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Qué lindo, hermano querido, qué ejemplo nos dejan los discípulos del Señor, con qué perseverancia siguen a su maestro donde el maestro va. Claro, ellos no sabían que el ministerio del Señor iba a ser tan corto, pero sí habían decidido seguir al Señor, sus discípulos y una gran multitud, dice la palabra de Dios. Con esto nosotros podemos ver, hermano, que tampoco era fácil ni sencillo cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, pero sí que hacían un esfuerzo mayor. Dios bendiga al hermano Jorquito. Sí que hacían un esfuerzo mayor en seguirle. Aquí muchos de sus discípulos, o sea, los 12 que él va después a nombrar como sus apóstoles, y una gran multitud, habían dejado sus quehaceres para seguir al Señor Jesús. ¿Y cuántos hay que no pueden seguir al Señor Jesús ocupado en sus quehaceres? Ocupado en sus quehaceres, relegan el servicio, relegan el servir al Señor Jesús, obstinados en querer hacer sus quehaceres. ¿Qué decimos de este relato, hermano? ¿Por qué le seguían? Había algo que ponía el Señor en el corazón de cada uno de ellos, y era el gozo, la paz, el acercamiento hacia el Dios que tanto adoraban sin verle. Aquí toda esta multitud que le sigue no está compuesta de fariseos, de saduceos, de doctores de la ley, de escribas. No está compuesta por los hombres pudientes. No está compuesta por los ricos. Dios bendiga a nuestra hermana Isabel Sepúlveda Espinosa. Bendito sea Dios, el Señor le llene de su divina gracia. Toda esta multitud que seguía al Señor Jesús había dejado sus ocupaciones diarias para seguirle.
Y mire qué lindo, hermano querido, que no fue desapercibido, porque plasmado lo ha dejado Lucas en su evangelio. Recuerden que él le está escribiendo esto a Teófilo. Las cosas que han sido ciertísimas, le dice. ¿Cómo puede un hombre transmitir tanta paz y seguridad que puede captar a aquellos que no eran prácticamente, salvo Juan, Pedro, Bartolomé, Andrés, discípulos de Juan el Bautista? Pero después no eran ni discípulos de los fariseos, ni discípulos de los saduceos, ni discípulos de los esenios, no eran discípulos. Pero sin embargo, al captar el mensaje del Señor Jesús, vemos aquí en el relato de Lucas, donde Él nos dice, e iban con Él muchos de sus discípulos, muchos de sus discípulos. Entonces, esto tiene que decir, algo había en el Señor Jesús que todos querían seguirle, porque inmediatamente separa de la multitud a los discípulos. Muchos eran los discípulos, pero aquellos que no eran discípulos del Señor formaron una multitud para seguir 40 kilómetros. Esta multitud iría hablando entre ellos, sacando sus conclusiones, oyendo tal vez lo que el Señor Jesús relatara. No era esta una comitiva de mudos, pero hermano, hay que andar 40 kilómetros en la montaña detrás de una persona como lo era el Señor Jesús. Quiere decir que esa irradiación, ese imán, esa atracción que la multitud sentía por Él, era algo especial. Y esto nos sirve a cada uno de nosotros, hermano. Porque si no sentimos lo mismo que sentían sus discípulos y no sentimos lo mismo que sentía esta multitud en seguir al Señor, algo está ocurriendo. O queremos que el Señor venga a nuestro hogar, pero no queremos ir en pos de Él. Cuando el Señor tuvo que ir al hogar de Zaqueo, le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Mientras tanto, todos iban detrás del Señor. ¿Qué sucede con nuestro anhelo, con nuestro deseo, cuando recién le conocimos al Señor? Que las horas nos parecían más cortas, hablando de las misericordias, de las bondades del Señor, alabando a Dios con todo nuestro corazón. Hermano querido, hasta yo, que canto perfectamente mal, me gozaba, alababa y glorificaba el nombre del Señor. Pero ¿qué sucede, hermano, ahora? ¿Por qué ahora hay tanto tiempo para poder estar en las redes sociales? ¿Por qué hay tanto tiempo para ver la televisión, para estar informado? Pero no es bueno que nos informemos del reino de los cielos. No es bueno que tomemos el ejemplo de los primitivos cristianos. No es bueno que vivamos como la iglesia primitiva. Hermano querido, para nosotros, aquello que en el libro de Génesis relata que la lengua se paró y le hizo desistir
en el proyecto que tenía? ¿Qué los separó y qué nos hizo desistir de seguir a Cristo? Siendo que en el libro de los Hechos, el mismo Lucas relata que la lengua juntó a todos. Cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos reunidos, en Jerusalén había multitud de gente de distintos lugares y distintas lenguas y distintos dialectos, como 120. Pero el Señor ese día usó la lengua para reunirles y para que escuchasen las maravillas del Dios viviente. Ahora, la lengua que lo apartó de la congregación, analícela en la Escritura. ¿Cuál lengua le apartó de la congregación? ¿La lengua santa, el don maravilloso derramado el día de Pentecostés? ¿O esa lengua del orgullo, la vanidad, la superitancia del hombre que quiso introducirse sin permiso en el cielo mediante una torre? Hermano, si nuestra entrada al cielo fuese a través de una torre, en vano hubiese muerto el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dios podría haber hecho la torre perfectamente, pero esto no nos introduciría a la vida eterna. Hay que seguir a Cristo, porque nos sucede como estaba aquí el relato de este joven muerto, llevado por otros, pero no sabían quiénes lo llevaban, que alguien iba a salir a su encuentro antes de llegar a la última morada. Hay alguien que nos ha salido al encuentro a cada uno de nosotros, y ese alguien espera que nosotros de la misma manera podamos ser agradecidos y reconocer que sin Él nada podemos hacer. Él nos dice en su palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos, queridos hermanos y oyentes? El Señor hizo la advertencia y dijo: todo pámpano que no lleva fruto será cortado. Dios bendiga a nuestra hermana Noé. Hermano querido, así como el Señor, después de caminar 40 kilómetros para encontrarse con el hijo de esta viuda en Naín, ¿cuánto ha caminado para encontrarse con usted y resucitarle? Como dice el apóstol Pablo, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor de allí nos dio vida. Veamos la analogía en este suceso para poder comprenderlo, porque el relato es muy lindo, el relato es muy tierno. Ver a una mamá desesperada llorando por la pérdida de su hijo, saliendo de su casa con amargura para llegar al cementerio con dolor y retornar a su casa completamente destruida. Pero antes apareció el Señor. Y allí el Señor, aquella mujer que estaba totalmente desamparada, viuda, su único hijo había muerto. ¿Qué expectativa de vida tenía esta mujer? Pero hay un Dios en los cielos que suple toda necesidad, que atiende a la viuda y atiende al huérfano.
La palabra del Señor dice que cuando el Señor vio entre todo el cortejo, vio a la madre, a ella se dirigió. Y así como nos vio a nosotros entre todos y se dirigió a nosotros, a la madre el Señor le dijo: no llores. Se compadeció también de cada uno de nosotros. El Señor de la misma manera se compadece. Dice la palabra del Señor que acercándose tocó el féretro. Hermano, aquí una multitud que viene de caminar 40 kilómetros. Oír al Señor Jesús que le dice a esta mujer: no llore, cuando sobrados motivos tenía para llorar. Acercarse y tocar el féretro, vio la gente lo que el Señor debe mostrar en cada uno de nosotros. Dice la palabra que acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Hermanos queridos, aquí nosotros podemos ver que hay alguien que debe obedecer, incluso aquellos que sabían lo que debían hacer, pero se detuvieron porque había alguien que tocó el féretro. El féretro, hermanos queridos, era una especie de camilla de madera donde transportaban a los difuntos. Aquello que transporta a la muerte, ya sea el vicio o la adicción, cuando el Señor lo toca, se detiene. Y a la voz del Señor, dice la palabra, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Todo féretro de adicción, ya sea como oramos por Romina Medici al cigarrillo, como lo hacemos por otros por el alcohol, como lo hacemos por otros por la adicción a los estupefacientes. Hermano, cuando el Señor toca ese féretro, habla y recibimos la voz del Señor, voz de mando, voz imperativamente poderosa para que todos le obedezcan, porque la palabra de nuestro Dios dice que todo lo sujetó bajo los pies del Señor. Así que le dice: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Bendito, bendito, bendito sea el nombre de nuestro amado Dios. Vemos entonces cómo, hermanos queridos, el Señor puede obrar. Esto no fue algo oculto, fue a la salida de la puerta en la ciudad de Naín. Esto no es que lo hizo el Señor solo, como cuando resucitó a la hija de Jairo. Aquí lo hizo ante una multitud que venía siguiéndole desde hacía 40 kilómetros, caminando tras del Maestro. ¡Qué dicha, qué gozo, qué privilegio, qué milagro hermoso pudieron contemplar! Y hermano, dice la palabra del Señor en el verso 16, y todos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque había algo sobrenatural, algo desconocido para ellos,
aquella multitud que había caminado 40 kilómetros con él sin ningún temor, ahora cuando ven el milagro del Señor, tienen miedo, porque saben que lo divino está presente. Aquellos que salían portando la muerte, regresan dando testimonio de la vida. Aquella madre, deshecha por el dolor y la angustia, regresa gozosa a su hogar. El joven comienza nueva vida. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Nueva criatura en Cristo, nueva vida. El hombre viejo, la mujer vieja, debe dejar de ser para que el nuevo hombre, la nueva mujer, nazca, resucite, se levante, aleluya, para alabar y glorificar a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el verso 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Hermano querido, no un profeta cualquiera, sino que este era un gran profeta. Bendito, bendito, bendito sea el nombre del Señor. Glorificaban a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando el Señor cambia nuestra vida a través de la obediencia que a Él le debemos, la gloria y la honra es para nuestro amado y bendito Dios. Por eso es que debemos con toda libertad oír, escuchar la voz del Señor y obedecer sus mandamientos, para así que el nombre de nuestro Dios sea glorificado por el suceso, por el acontecimiento. Hermano, verso 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Por qué? Porque este joven de Naín, hijo de esta viuda, obedeció al Señor Jesús. Que se glorifique Dios mediante la obediencia de su vida a la palabra de nuestro amado y bendito Dios. Grande es el Señor, hermano querido, digno de toda honra, digno de toda gloria, de toda alabanza. Y ahora, mis queridos hermanos, usted me ha bendecido y ha bendecido a los hermanos y pastores y oyentes. Yo le he bendecido, pero ahora la parte linda es que Dios nos bendice a nosotros si nosotros, obedientes a su mandato, hacemos lo que Él nos manda. Y lo vamos a hacer porque es para la honra y la gloria de Dios, y decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, el Señor nos llene de su divina y santa gracia y podamos con la ayuda del Señor día a día seguir adelante. Recuerden, en las oraciones, cada cual tiene la listita por quien estamos orando. Sigamos orando. Habíamos anotado a la hermana Claudia Sosa también para orar por ella porque estaba internada. Dios puede estar haciendo la obra y restaurando y sanando completamente a su sierva. Para mi Rey que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Obedeciendo.